haciendo un vínculo entre la estandarización de los cuidados de salud, los protocolos de soporte clínico, la medicina basada en la evidencia y el razonamiento clínico. Nos permiten mayor seguridad y evitar los errores en el cuidado de la práctica clínica. La medicina es una ciencia de incertidumbre y un arte de probabilidades, como lo planteó el padre de la medicina moderna hace más de un siglo, Sir William Osler. Aquí vamos a ver un pantallazo sobre la aplicación de un protocolo de soporte clínico, que es la esencia de esta presentación, basado en el razonamiento diagnóstico. Estamos viendo un modelo combinado de razonamiento clínico que es dual. Inicialmente, lo que el paciente presenta, la enfermedad actual, y el aspecto intuitivo, no analítico, que hace el clínico al atender a este paciente, la presentación del paciente, y no solamente del paciente enfermo o el paciente o la enfermedad, sino la persona, y uniendo con el razonamiento, el aspecto analítico, con el razonamiento clínico, construimos entonces hipótesis diagnósticas a través de un síndrome, que es la interrelación fisiopatológica, epidemiológica, factores de riesgo, con el diagnóstico diferencial para luego establecer las probabilidades pre-test y las probabilidades post-test dependiendo de los estudios que tendremos que en el paciente. La medicina basada en la evidencia, plantean los expertos, entre ellos Gordon Guyatt y Brian Alpers, construyendo la pirámide diagnóstica. Comenzaron con 6 S, luego agregaron 3 S, Brian Alpers, y nosotros hemos agregado, no en la pirámide de la medicina basada en la evidencia, sino en el aspecto práctico clínico, otras 4 S, constituyendo 3 S. Y es importante tener en cuenta la pirámide de la evidencia, que parte de los estudios, luego de la sinopsis de los estudios, de la síntesis de las revisiones sistemáticas, de la sinopsis de la síntesis, de las recomendaciones sistemáticas, de la sinopsis de las guías, la síntesis de las guías, los sumarios y luego el sistema donde se atiende el paciente. Entonces la pirámide es fundamental para el cuidado práctico del paciente basado en la evidencia. Le hemos agregado entonces a las 9 S de los expertos en la medicina basada en la evidencia, ya entrando al sistema donde se va a atender el paciente, la S de soporte clínico o apoyo clínico, porque estamos usando una guía o un protocolo clínico, obviamente orientado y centrado, porque el centro es el paciente, en la seguridad del paciente, en la solución del problema que tiene el paciente y la satisfacción no solamente del paciente, sino también del que atiende el paciente, porque debe ser una satisfacción dual. Me siento bien atendiendo bien. Y aquí sumarizamos nuevamente la pirámide diagnóstica, que ya no tendremos que estar leyendo tantos libros, tenemos que estudiar y leer los libros, tantas revistas, tantas revisiones sistemáticas, tantas guías clínicas. Entonces nos vamos a la cúspide, que es el sistema donde atendemos al paciente, a través de una interrelación que se llama ciencia del factor humano, que es la interrelación entre el desarrollo organizacional, el ambiente laboral, etcétera, las normas, procedimientos, las guías que tenga el hospital o el sistema de salud, los insumos, los equipos, el abastecimiento de insumos, equipos, y las competencias del que atiende, que da los cuidados de salud, del equipo de salud, las competencias y las actividades confiables. Partiendo entonces de la medicina basada en la evidencia, el objetivo es tomar decisiones clínicas compartidas.
Y en los conceptos fundamentales, la seguridad del paciente, la satisfacción del paciente, los cuidados de calidad con calidez, el bienestar del personal, la seguridad jurídica o la seguridad del que atiende, legal, del que atiende el paciente, la confiabilidad, la confianza, la credibilidad del hospital, el uso racional de los recursos, con el fin de evitar sobrediagnósticos. Estamos en el proceso de atender a un paciente con un proceso diagnóstico y de manejo para evitar sobrediagnósticos. Y entonces está el protocolo de soporte clínico, que ya contiene vínculos y aplicaciones, vínculos y códigos QR que estamos haciendo, lo tenemos en el celular, para atender a este paciente. Esta es la interfase entre la medicina basada en la evidencia, que es la pirámide de la evidencia, con la acción o la práctica clínica. Y esa interfase es muy importante, que hay que aplicarla con mucha seguridad en la cabecera del paciente, a través del razonamiento clínico, del razonamiento diagnóstico y de manejo, a través del juicio clínico y de una atención plena, para lograr el bienestar, entonces, como habíamos dicho, del personal, la toma de decisiones clínicas compartidas con el paciente y familiar. Esto es muy importante, el consentimiento informado, compartir las decisiones con el paciente y el familiar, la seguridad del paciente. Y esto es con el concepto de que los clínicos se hagan más gestores y los gestores se hagan más clínicos. Esta aplicación de la medicina basada en la evidencia debe estar en la cabecera del paciente, ya sea a través del expediente electrónico, a través de tabletas o a través del celular, como lo tenemos nosotros actualmente en la Caja del Seguro Social. Hace 17 años planteamos a los residentes de medicina un minuto basado en la evidencia científica, la formulación de la pregunta apropiada, la conducción de la búsqueda de la literatura. Hace 17 años no teníamos algunos avances aquí en la búsqueda de la literatura, y ahora sí contamos con ello. La selección de los artículos clave para atender a mi paciente o al paciente que uno tiene, la revisión crítica de los artículos de la literatura, un aspecto metodológico muy importante que debe dominar el médico y debe aprenderse en la escuela de medicina, la aplicación de los resultados al paciente individual que tengo frente. Entonces partimos de los artículos hacia las guías clínicas y a la síntesis de las guías clínicas y hacia los protocolos en los cuidados intensivos. Eso lo planteamos hace 17 años y los residentes presentaban un caso clínico de la sala en un minuto basado en la evidencia. Este es el proceso del razonamiento diagnóstico que estamos enseñando en la Escuela de Medicina y que comienza con los signos, no con las enfermedades, con los problemas que tiene el paciente, con los signos y los síntomas, con los problemas, la historia clínica, el examen físico integral, como lo enseñan en la Escuela de Medicina, con un abordaje biopsicosocial y espiritual. Es importante porque es un ser humano, biopsicosocial. Con ello, entonces, con estos signos y síntomas, estamos entonces presentando un síndrome, pues es la correlación funcional, no es el listado de los problemas, la correlación funcional, para construir un diagnóstico diferencial corto, orientado al paciente que tenemos al frente, no el diagnóstico diferencial del libro, al paciente que tenemos, para luego construir un diagnóstico de trabajo y hacer una correlación e integrar. Aquí es muy importante, ya cuando uno construye el diagnóstico diferencial, entonces el cálculo o la apreciación de la probabilidad pretest, basado en el fundamento fisiopatológico y epidemiológico, el sexo, la edad, la estratificación de los riesgos sociales que son muy importantes, y el aspecto socioeconómico, cultural, biopsicosocial y espiritual. Esto es muy importante para construir el síndrome y construir el diagnóstico diferencial, porque de ahí entonces en el diagnóstico de trabajo es donde vienen los estudios más tarde. Siempre hay que considerar el peor escenario clínico. Si no consideramos un escenario clínico grave, algo que puede comprometer la vida del paciente, podemos poner en riesgo la vida de él. Entonces aquí se cometen errores en la historia clínica, en el examen físico y en la escogencia de los estudios también más tarde se cometen los errores. Hay mucha incertidumbre, por eso que siempre hay preguntas clínicas y que tienen la estructura de la pregunta PICO que se usa en las guías clínicas, ¿no?,
paciente, la intervención, la comparación y el resultado esperado. Aquí es importante a la escogencia de los estudios, ya sea de laboratorio de imágenes o de patologías, evitar el sobreuso y el sobrediagnóstico, el uso racional de estos recursos y el uso racional de los métodos diagnósticos de imágenes, en este caso, basados en los criterios apropiados del Colegio Americano de Radiología. Esto es con el objeto de dar seguridad al paciente y hacer uso racional de los recursos. Aquí ya estamos pensando, desde acá ya estamos pensando con el diagnóstico de trabajo, o acá ya con los estudios en el protocolo probable que vamos a utilizar o el protocolo definitivo que usaríamos en el manejo de este paciente, porque esto es la medicina basada en la evidencia sintetizada que nos puede dar un apoyo o un soporte. Acá entonces vemos las características operacionales de las pruebas y de los estudios para hacer un análisis bayesiano basado en la sensibilidad, la especificidad y el coeficiente de probabilidad. Luego de este análisis bayesiano, entonces cogemos el estudio con conceptos muy fundamentales, cuidados de alto valor, qué no debemos hacer, qué no debemos pedir innecesariamente, qué no debemos hacer con el paciente. Este es un concepto muy importante que lo ha llevado el American Board of Internal Medicine con 50 sociedades en Estados Unidos y Canadá. El riesgo-beneficio es importante en la toma de decisiones, en estudios, y el costo-efectividad. Costo-efectividad. Tenemos que tener estos aspectos que son sencillos y que se basan en economía de la salud. Acá entonces, una vez tenemos ya elaborado más el proceso diagnóstico con los estudios, podemos tener entonces también el lugar al protocolo clínico que vamos a usar definitivamente. Pero aún aquí se cometen errores. Aún aquí está en vilo la seguridad del paciente y la confiabilidad y la credibilidad. Esto es muy importante, estos aspectos en este proceso diagnóstico. Acá entonces sería la toma de decisiones clínicas compartidas siempre con el paciente y familiar. Y con el familiar también, porque el familiar, en caso de que haya un desenlace fatal, el familiar es el que va a poner el reclamo nuevamente. Entonces, el familiar es importante que tengamos comunicación con ellos y hagamos una alianza con el paciente y con los familiares. La solución, obviamente, para el enfoque es para la solución del problema, basándose en una comunicación efectiva. La comunicación es una de las primeras competencias, si no la primera competencia que tiene que tener el médico. Ya no es el conocimiento per se, es la comunicación, la capacidad de comunicarse no solamente con los pacientes y los familiares, sino con todos los subalternos, con todo el equipo de salud. Es un manejo interdisciplinario. Entonces la comunicación es fundamental para dar un tratamiento correcto. Y acá algunos elementos de la decisión analítica: identificar el problema, darle estructura al problema, caracterizar la información, escoger el curso de acción, tomar decisiones compartidas y considerar el ambiente. La ciencia del factor humano es el ambiente donde uno está en ese momento. El Instituto de Medicina de Estados Unidos, viendo que el problema de los errores diagnósticos es muy grave en el mundo y que es una de las causas donde se cometen errores en el proceso diagnóstico, en el 60% o 70% de los errores en medicina se deben al proceso diagnóstico. No es al médico, el proceso diagnóstico incluye el sistema y los que atienden el paciente, obviamente. Entonces aquí es muy importante estar adherido a este concepto. Y en la recolección de la información, que es la historia clínica y el examen físico, a veces se recoge de una forma inapropiada, pero por el sistema que no permite recoger una información apropiada. Hay que tener una buena historia clínica y un buen examen físico, y eso demora más de media hora, eso demora una hora prácticamente. Integrar no solamente una buena historia y un examen físico, sino hay que saber integrar e interpretar la información. No toda la información que se recoge es relevante, y entonces hay que saber cuál es la información que vamos a integrar y que vamos a interpretar para entonces así hacer el proceso, el diagnóstico de trabajo en el proceso diagnóstico. La comunicación del diagnóstico es muy importante en la forma del diagnóstico de trabajo y de manejo y después los resultados. Y aquí obviamente el ambiente es muy importante. No solamente es el conocimiento y la competencia del médico o del equipo de salud. En la ciencia del factor humano, el ambiente y el desarrollo de los equipos, los insumos, el personal, todo lo que rodea al paciente en ese momento, es el escenario.
Ha habido tantos errores o se cometen tantos errores que el Instituto de Medicina tuvo que hacer esto. Esto es un paper muy importante donde se explican todo y dan las soluciones o las probables soluciones para el mejoramiento del proceso diagnóstico. También surgió a partir de ello una sociedad para mejoramiento del diagnóstico en la medicina, para mejorar el diagnóstico. O sea que el problema es más grave de lo que podemos pensar, ¿no? En esto tenemos algunos contratiempos muy importantes en el proceso diagnóstico, porque antes de aplicar el protocolo tenemos que hacer un proceso diagnóstico, un diagnóstico adecuado, correcto, para poder aplicar el protocolo correcto. Entonces, la incertidumbre es un problema que tenemos en contra. Con toda la tecnología y el conocimiento, con toda la medicina de precisión que se puede estar hablando, la incertidumbre sigue cabalgando. Estamos haciendo mucho sobrediagnóstico o bajo diagnóstico, no hacemos el diagnóstico. Se están cometiendo muchos errores en la medicina porque esto es incertidumbre, no es una ciencia exacta. El objetivo es hacer el uso racional, se hace mucho uso irracional de los recursos, se envían demasiados estudios innecesarios, se dan tratamientos muchos innecesarios, o sea que hacemos uso muy irracional de los recursos y de la misma práctica de la medicina. La explosión del conocimiento, a pesar de que es una ventaja de que haya habido una explosión del conocimiento, pero el ser humano, el cerebro, no puede dominar entonces toda esa explosión del conocimiento. Y con toda la explosión de la tecnología, entonces complica un poco más también. O sea que no solamente el conocimiento y la tecnología están resolviendo los problemas, también los están complicando y están siendo mucho más costosas si no lo usamos apropiadamente. Fundamentalmente entonces las competencias, el desempeño, las actividades confiables, Instructed Professional Activity, las actividades confiables que yo sé hacer para atender a mi paciente. No solamente que sé cómo se hace, sino cómo se debe hacer, cómo lo hago. Obviamente los errores, la negligencia, la impericia, las demandas legales, el problema de riesgo-beneficio, esto es un problema que se está sufriendo la medicina. Se une a la falta de humanismo y ética. El mundo está muy materializado, muy mercantilista. Hay una falta de humanismo y de ética. Hay que hacer más aplicación del razonamiento y del juicio clínico. Son cada vez más importantes. El razonamiento y el juicio clínico, a pesar del conocimiento y la tecnología, aquí esto cada vez cobra más importancia, estos aspectos de la medicina. Entonces, no solamente la medicina debe estar basada en el conocimiento y del criterio personal, estar basada en la medicina, basada en la evidencia. Obviamente que hay que aplicar la experiencia que uno tiene y la preparación personal. La práctica no basada en la evidencia científica, entonces tenemos que hacer una medicina basada en la práctica clínica, basada en la evidencia científica, en la mejor evidencia científica y en la mejor evidencia científica aplicable a nuestro medio, porque no es que sea la mejor evidencia científica la vamos a adoptar porque no tenemos los recursos necesariamente. El razonamiento diagnóstico y de manejo es un problema, entonces la falta de los cuidados de alto valor. Estamos haciendo muchos estudios innecesarios. Aquí las sociedades en Estados Unidos y en Canadá le han mandado en Estados Unidos a la American Board of Internal Medicine 5 aspectos que no deben estar haciendo los especialistas de 50 especialidades, no son del médico general, de especialidades. ¿Qué cosas basadas en la evidencia científica y en los estudios no debemos seguir haciendo? Esto es muy importante que lo aprendamos porque solamente aprendemos en la escuela de medicina qué pedir. Entonces es un tema de mundial ahora mismo la prevención del sobrediagnóstico. En la declaración de Copenhague del 2018, fíjense que miren lo que plantea. Esta conferencia lamenta el hecho de que el borrador de la declaración de Astana sobre la atención primaria en salud del 2018, la de Almata tiene 30 años, hacia la cobertura universal de salud y los objetivos del desarrollo sostenible de la OMS. No hace referencia a los desafíos clínicos y de salud pública del sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Es un problema de salud pública, el sobrediagnóstico y el tratamiento. Esto no lo plantea estas declaraciones de atención primaria. Estos desafíos, plantean ellos, incluyen daños directos a pacientes y ciudadanos, mala asignación de recursos y a la
y a largo plazo amenazan la sostenibilidad de los sistemas universales de atención médica y por lo tanto socavan la salud mundial. Los sistemas de salud sostenibles deben gestionar explícitamente los problemas gemelos de infrautilización, que no se utiliza cuando es necesario utilizarlo, o sobreutilización, que se utilizan sobremanera innecesariamente cuando no están indicados. En el año 2022, este año, el ECRI, que es una institución de alto prestigio y credibilidad en los Estados Unidos, que plantea todos los años los 10 aspectos de preocupación en la salud. Y en la lista del 2022, de los 10 temas que están planteando, fíjense que el quinto tema es la preocupación de los aspectos cognitivos y de los errores diagnósticos. Estos errores, estas preocupaciones en los errores diagnósticos, esto lo plantea el ECRI y plantea entre algunas soluciones, algunas recomendaciones que plantea el ECRI, que se sepa y se reconozca que se cometen errores, que se cometen fallos, y que eso existe en la medicina y que nos puede pasar a todos, y si lo tenemos en cuenta entonces probablemente disminuyamos, pero si no pensamos en que se cometen errores o si no tenemos eso introyectado en nuestra mente, entonces no pensamos que podemos cometer errores, y entonces es un aspecto muy importante, ¿no? Con esto solo ayuda mucho. Y recomienda incorporar el pensamiento clínico o crítico, la metodología del pensamiento crítico, clínico, que es lo que estamos haciendo nosotros hace 14 semestres en la Facultad de Medicina, para aumentar la objetividad del clínico, alimentar un poco más el juicio clínico, alimentar la objetividad en el manejo. O sea que el método del razonamiento clínico es fundamentalmente importante. ¿Qué es el razonamiento clínico? El razonamiento clínico, ya sea diagnóstico o manejo, es el término usado para describir el proceso de inferencia que los clínicos expertos llevan a cabo para resolver un problema médico. En la medicina actual se acepta que el razonamiento clínico es un componente central de las competencias del médico, y algunos lo definen como el proceso por el cual los médicos encauzan su pensamiento hacia un diagnóstico probable. Se le considera una combinación entre el razonamiento hipotético deductivo y el reconocimiento de patrones clínicos y la intuición. Entonces es dual este aspecto. Plantea Blaise Pascal que el razonamiento es el método lento y tortuoso por el cual aquellos que no saben la verdad la descubren. Entonces aquí tenemos esta dualidad entre la intuición y el razonamiento, que no vamos a entrar en detalle. El razonamiento, que esto vamos a presentarlo, y muchas veces en esta intuición y este razonamiento tenemos que actuar como los que están en emergencia, un paciente inestable, tiene que actuar rápidamente con la intuición. Pero obviamente lo que más se usa es la intuición y el razonamiento en combinado, y muchas veces entonces la intuición y la acción de facto. ¿Qué es un protocolo de soporte clínico? Que es lo que queremos nosotros aplicar en la cabecera del paciente. Es una herramienta sintetizada de la medicina basada en la evidencia, actualizada y disponible en la cabecera del paciente en diferentes modalidades, que apoya al proveedor del cuidado de salud para ofrecer tanto calidad como seguridad al paciente y para hacer uso racional de los recursos disponibles. Este protocolo de soporte clínico contribuye a la credibilidad y confiabilidad no solo de la institución o del hospital que está haciendo la mejor forma o el aporte correcto, sino también del equipo de salud, contribuyendo con su seguridad, tiene menos problemas, y con su bienestar, se siente más satisfecho al actuar basado en la evidencia, con un apoyo clínico como lo dan los protocolos. Para poder aplicar el protocolo, entonces tenemos que saber plantear un síndrome. ¿Qué es el síndrome? Es la correlación entre signos y síntomas. La enfermedad actual, considerando el sexo, que es fundamental, la edad, que es fundamental, el perfil epidemiológico que pueda tener el paciente, los factores de riesgo, el ambiente laboral, el escenario ambiental, el aspecto fisiopatológico, psicopatológico, socioeconómicos
el riesgo social y otros pertinentes. Entonces, no solamente es una enumeración de los síntomas y signos que trae el paciente o los problemas, sino que hay que hacer una correlación. Esto es un concepto fundamental, porque de la descripción del síndrome es donde va el diagnóstico diferencial. En la historia clínica, el paciente nos puede decir muchos síntomas que son importantes para la enfermedad actual, pero nos puede decir algunos, como estos que están en rojo, que no tienen que ver con el concepto. Por ejemplo, en este caso, aquí el concepto es construir este concepto integral y estos otros aspectos no incluyen ahí. Y eso nos pasa todos los días en la historia clínica y en la historia clínica esencialmente lo que es el paciente. Entonces, veamos alguna forma, fíjense, un hombre de 65 años con dolor agudo en hipocondrio derecho, acompañado de fiebre de 2 días de evolución. Es asmático y toma esteroides. Tiene mal estado general. Tiene 98/60 de presión arterial. Tiene una frecuencia cardíaca de 120 y tiene una respiración de 28 por minuto. Tiene ictericia y está confuso. Niega otros antecedentes importantes y con esto se presenta el paciente. ¿Cómo construimos el síndrome? Bueno, aquí tenemos A, B, C y D. Un hombre de 65 años, asmático, toma esteroides, dolor agudo en hipocondrio derecho, fiebre 39, presión 98/60. Aquí prácticamente pusimos lo que está acá arriba, repetimos aquí. Entonces aquí hacemos un listado. Y este no es la forma como es un síndrome, este es un listado igual que está la enfermedad actual. Entonces un listado. Tenemos que ver una correlación entre todos estos aspectos que están en negro. ¿Qué correlaciones tienen? Bueno, aquí podemos correlacionarlo en algún aspecto importante, que puede ser un síndrome de sepsis de vías biliares, tiene ictericia, fiebre, dolor en hipocondrio derecho. Ahí lo que queda es el hígado de las vías biliares. Es un hombre de 65 años con ingesta de esteroides, que es importante. El hombre es factor importante. El sexo, la edad del paciente es muy importante para los diagnósticos y el diagnóstico diferencial, y la ingesta de esteroides es importante porque le pueden mermar a este paciente. Pero también podemos, si hay uno afinando un poco más, ya sabemos que es una síndrome de sepsis de vías biliares, y un síndrome de sepsis de vías biliares puede tratarse de una colecistitis, pero puede tratarse de un síndrome de colangitis aguda en un hombre de 65 años quien toma esteroides. Bueno, hay una sola descripción del síndrome, puede haber varias descripciones, pero lo importante es la correlación. O si otro se va más allá y ya correlaciona 39 con 98/60, está alterado, está alterado, está alterado, tiene confusión, entonces tiene una síndrome de triada de Charcot, un penta de Reynolds en un hombre de 65 años con esteroides. Entonces ya uno va dirigiendo el aspecto, ya aquí uno va pensando en qué tiene que hacer y cómo tiene que actuar, y hay que actuar rápidamente. A diferencia de que si uno pone un hombre de 65, pone lo mismo que acá. Acá no le está diciendo el actuar rápidamente, acá sí nos está diciendo, si yo estoy poniendo con un síndrome de sepsis, una sepsis que va a entrar en shock séptico, o una colangitis que va a entrar con un shock séptico, pues ya es sepsis, tiene compromiso orgánico, o un síndrome de una triada de Charcot, ya este paciente hay que moverse rápido al cirujano o al intensivista o a otros médicos que nos apoyen. Y aquí es muy importante la descripción del síndrome, porque el síndrome, para poder aplicar el protocolo no puede aplicarse si uno no tiene una elaboración correcta del diagnóstico. Y no tiene una elaboración correcta del diagnóstico, repito, si no tiene una configuración correcta del síndrome, por lo mejor aproximado. Un paciente con ascitis. Paciente con ascitis, esta es la población. Todos los pacientes que están aquí tienen ascitis. Paciente con ascitis y fiebre, esta es una población. Paciente con ascitis y fiebre prolongada. Esta es una fiebre aguda de una semana. Esta es una fiebre prolongada de 3 semanas o un mes. Ya son diagnósticos diferenciales completas y síndromes diferentes y diagnósticos diferenciales diferentes. Paciente con ascitis y antecedentes de promiscuidad y enfermedad de transmisión sexual. Paciente con ascitis y fiebre prolongada y pérdida de peso de 5%. Paciente con ascitis y pérdida de 25%. Estos datos son importantes, el paciente se presenta así, pero son importantes, los datos son cardinales, ¿verdad? Cardinales, 25% de peso, entonces ya nos está orientando a qué tiene este paciente. Paciente mujer, ya entonces ya es mujer, no es un hombre, tiene ascitis con mayores de 60 años con pérdida de peso,
Entonces ya hay que unas consideraciones propias en la mujer con ascitis de 60 años y pérdida de peso. En mujeres con ascitis en edad de 35 años, diagnóstico diferencial diferente a los 60 años. Pacientes con ascitis indígenas que viven en hacinamiento. Entonces, por eso que es importante el ambiente donde vive el paciente. Paciente con ascitis y pérdida de peso y trombosis de la pierna. Bueno, esta es una población, la gente que tiene ascitis, pérdida de peso y le da una trombosis de la pierna o un TEP. Paciente con ascitis sin pérdida de peso con diabetes de 30 años de evolución. Pero esto es diagnóstico diferencial, síndrome diferente, diagnóstico diferencial diferente, y todos tienen ascitis. Paciente con ascitis y antecedentes de SARS. ¿Qué puede ser eso? Paciente con ascitis y antecedentes de transfusiones de hace 25 años, hepatitis C. Paciente de un varón ebanista con ascitis de 3 años y telangiectasia, con cirrosis. Paciente mujer de 30 años con ascitis de 2 meses y poliartralia, una colagenopatía. Entonces, pacientes estos son poblaciones específicas. Todas las poblaciones universales son todos los pacientes que tienen ascitis. No es toda la población, son los pacientes que tienen ascitis de toda esta población. Pero en cada uno de estos es una población diferente. Y hay que ser entonces un síndrome diferente y una construcción de un diagnóstico diferencial diferente. Esto es bien importante. Por ejemplo, en pacientes con ascitis y pérdida de peso y trombosis de la pierna, entonces puede ser un diagnóstico diferencial diferente, ¿no? Si tiene epigastralia y saciedad temprana, es diferente que si tiene dolor toracolumbar e hiperglucemia de novo. Entonces acá estamos pensando en cáncer gástrico y acá estamos pensando en cáncer de páncreas. O puede ser una descripción de un síndrome de Trousseau. Bueno, tiene paciente con ascitis, pérdida de peso y trombosis de la pierna. Te está pensando en cáncer. Bueno, tiene un síndrome de Trousseau que puede ser debido generalmente a cáncer de páncreas o gástrico, pero puede ser también por estos otros tipos de cáncer. Para estimar la probabilidad post-test y hacer el diagnóstico probable y el protocolo que corresponda, hay que saber estimar la probabilidad pre-test. Y la probabilidad pre-test, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Las poblaciones, ya hemos hablado de las poblaciones, de las subpoblaciones, los antecedentes pertinentes positivos y negativos. Es importante la parte negativa, o sea que realmente el médico como que aprende a que los aspectos positivos, los exámenes positivos o lo que tiene positivo, pero no lo negativo. Lo negativo es tan importante como lo positivo. Entonces hay que trabajar con la parte positiva, la parte negativa también, inclusive cuando vamos a hablar ahora del análisis, el análisis bayesiano con la sensibilidad y especificidad del coeficiente de probabilidad positivo y negativo. El negativo muchas veces es más importante. En la parte epidemiológica, ya lo dijimos, factores de riesgo, los grupos relacionados por diagnóstico, etcétera, etcétera. El heraldo, entonces, el heraldo para la construcción para estimar la probabilidad pre-test se basa entonces en la enfermedad actual, obviamente, ¿no? Signos y síntomas pertinentes positivos y negativos y el examen físico. Entonces aquí este es el heraldo del sello. Y a través del tiempo, entonces, los signos y los síntomas basados en la evidencia, entonces se están cuantificando los signos y síntomas. Ya no podemos solamente, como aprendimos en la escuela de medicina, que este es un signo es frecuente o este signo es un signo patognomónico, quiere decir que tiene muy específico. Entonces ahora se está cuantificando la medicina tecnológica, la innovación y la informática, está cuantificando los signos y los síntomas y dándole un valor específico, ¿no? Un coeficiente de probabilidad de los signos y síntomas. Y ya hay varios libros que se están enseñando en la escuela de medicina sobre la valoración de los signos y los síntomas. Entonces hay signos y síntomas que tiene este paciente que tiene una valoración de más o menos un peso más o menos diferente, ¿verdad? El enfoque que estamos dando con los residentes de medicina y también con los estudiantes de medicina, el taller de razonamiento diagnóstico, para hacer un análisis bayesiano. Tenemos el caso clínico muy resumido, concreto, preciso, dirigido, solo lo pertinente, positivo y negativo, la valoración de signos y síntomas, entonces un síntoma positivo o que sea muy específico, muy sensible, que tenga positivo, entonces tiene una valoración más importante, tiene más 2, ¿no? Y si es un paciente con cirrosis y no tiene telangiectasia, menos 2, eso le quita, porque no lo tiene, entonces es un signo prácticamente patognomónico de mucho peso, de más específico. Entonces si no lo tiene,
se resta, ¿no? Si no, no tiene resta. Esto no está en los libros, esto no está en los libros. Esto es para hacer una cuantificación un poco más objetiva de la valoración de los signos y los síntomas. Ya lo dijimos, entonces se construye el síndrome, se construye el diagnóstico diferencial de este paciente. El diagnóstico diferencial no es el del libro, es de este paciente. Por eso hay que recolectar los factores epidemiológicos de este paciente. El ambiente laboral, el ambiente donde está este paciente, dónde vive. Entonces eso es muy importante para el diagnóstico, para la construcción del síndrome y para el diagnóstico diferencial, que no es el del libro, no es el libro. Aquí el diagnóstico diferencial hay que acortarlo a 1, 2, 3 y cuando más 4. Entonces a veces nada más tenemos 1 o 2 posibilidades y a veces tenemos 4, pueden meter 5, pero en 3 más uno se pone más enredado. Y si uno no pone diagnóstico nada más que 1, entonces se quedó sin piso cuando no tiene este diagnóstico primero. Así que por eso es que hay que hacer un diagnóstico diferencial, siempre considerar otras opciones, aunque sean menos probables, pero en la medicina no es exacta, ¿verdad? Entonces la probabilidad pretest se estima, el diagnóstico de trabajo y se estima la probabilidad pretest. Entonces a este diagnóstico de trabajo, basado en una probabilidad pretest más alta que tenga el primer diagnóstico, es que le vamos a hacer los estudios. Entonces no se pueden estar haciendo todos los estudios a todos los pacientes y todos los estudios iguales. Se piden demasiados estudios innecesarios en las admisiones de los hospitales. Eso tiene 40 años desde que yo estaba residente. Se está planteando que las órdenes de admisión contienen demasiado. Esa es la literatura de los americanos y son los que más estudios hacen, son los que más estudios piden en los ingresos de los pacientes, le piden de todo, pues es una parte comercial también. Entonces hay que hacer los estudios que estén indicados. El estudio que esté indicado, entonces le vamos a buscar la sensibilidad, especificidad y el coeficiente de probabilidad positivo y el coeficiente de probabilidad negativo, que ya los estudiantes lo saben hacer. Se usa la escala de Fagan para estimar de la probabilidad pretest, el coeficiente de probabilidad, la probabilidad post-test. Esto no quiere decir que con una probabilidad post-test de 80, 90 ya tenemos el diagnóstico. Tenemos que comprobarlo. Entonces se ven los resultados de los estudios pertinentes, lo pertinente, solo los relacionados al diagnóstico, insistimos, y se formulan entonces los diagnósticos diferenciales 1, 2 y 3. Cuidado de alto valor, ¿qué no debemos hacer? En cada paciente debemos pensar qué cosas no debemos hacer, porque hacemos uso irracional de los recursos y podemos cometer errores, y podemos cometer daño y hacer daño al paciente. Entonces, y buscando nosotros un problema también. Entre más estudios uno haga, más problemas se puede buscar, porque hay estudios no indicados que te pueden salir positivo o un falso positivo, y después elaboramos sobre eso y puede cometer errores y entonces puede usted tener una queja o una demanda del paciente. ¿Qué actividad confiable yo requiero para manejar este paciente específico? No las competencias del médico, no. ¿Qué actividad confiable? Que son las Instructed Professional Activities. Es una actividad que yo debo saber hacer bien para atender este tipo de pacientes. Ya sea si tiene neumonía, si tiene colangitis, si tiene una psoriasis, lo que tenga. Que yo requiero saber hacer para atender bien a este paciente. Entonces esas son las actividades confiables, que no son las competencias. Usted puede saber cómo se hace un hemocultivo, pero hacer un hemocultivo es otra cosa. Entonces esa es la actividad confiable. Yo sé hacer un hemocultivo. No solamente respondo al examen, que sé cómo se hace un hemocultivo y gano 100 en cómo se hace un hemocultivo. Pero cuando voy a hacer hemocultivo no sé hacerlo porque no aprendí, no me enseñaron a hacerlo. Entonces, esa es la parte de la confianza, de yo sé hacer cosas que son confiables para tomar decisiones, entonces, como habíamos mencionado. En la parte 2, por la primera parte del diagnóstico, estaría más realmente sobre el manejo, ¿no? La primera parte sobre razonamiento diagnóstico y razonamiento de manejo, para tomar decisiones. ¿Qué decisiones tomo yo con este paciente? Tomo en conjunto con el paciente, ¿no? Para la solución del problema 1, 2 y 3, entonces los residentes, los estudiantes van identificando la toma de decisiones que se han hecho o que hacen ellos y la solución de los problemas o de manejo que hacen. ¿Cuál es la preferencia del paciente? Bueno, uno tiene que a veces preguntarle, el paciente no desea operarse, entonces tenemos que ver si eso es factible, si eso es correcto, si eso no le compromete la vida. Entonces tenemos que conversar con un consentimiento informado muy detallado y bien explicado de tal manera que lo entienda el paciente, ¿no? Entonces las preferencias del paciente es importante tenerlas en cuenta. No es lo que dice el médico, ya pasó el tiempo de Magic Surgery.
Las órdenes de admisión entonces tienen que ser coherentes con lo que uno está haciendo, con el diagnóstico diferencial o el diagnóstico de trabajo. Entonces vienen las órdenes médicas, pero no podemos estar haciendo exámenes innecesarios. Se pueden hacer exámenes básicos, 1, 2, 3, 4 exámenes básicos. Entonces las órdenes médicas tienen que estar relacionadas. Y aquí en las órdenes médicas ya vamos y tenemos que ir pensando ya cuando usted admite al paciente en la aplicación del protocolo que le corresponde a su diagnóstico de trabajo, a su posible diagnóstico, o a su probable diagnóstico. Teniendo en cuenta en todos estos aspectos que ya los mencionamos, teniendo en cuenta que se pueden cometer errores, teóricamente se puede, ¿qué errores puedo cometer yo en este paciente? Bueno, si es un paciente renal o que tiene una creatinina alta y yo le quiero poner, hacer un CAT contrastado, bueno, yo puedo cometer el error si no vi la creatinina, que este paciente tenía 2,5 de creatinina o 1,5, 1,8 y tiene 60 años, tiene una tasa de 50 o 40 y pico y yo le pongo medio de contraste y lo puedo llevar a una insuficiencia renal aguda, una nefropatía por contraste. O si no averigüé bien en la historia y es alérgico a la... recientemente vi un familiar que me llama que le dijo al médico que era alérgico a la penicilina y le mandó dicloxacilina y pensaba probablemente, no sé si era una tetraciclina, doxiciclina que quería darle y le dio penicilina. Si ya se la toma y hace un error, puede ir a una queja o una demanda del paciente. De los errores hay que tenerlos en cuenta, que somos susceptibles a cometer errores todos. Aunque sepamos, no tiene nada que ver. Podemos cometer errores. Tenemos que tener en cuenta la complejidad del diagnóstico, la complejidad del medio en que estamos, la complejidad y la dificultad y la incertidumbre en que lo estamos sumidos en la medicina actual. Y en el escenario que tenemos, donde estemos, tenemos que tener en cuenta esto. No solamente tenemos que actuar cándidamente, haciendo una historia, un examen físico, poniendo las órdenes y no teniendo en cuenta las dificultades del sistema, en las cuales nosotros también tenemos que contribuir a mejorar esas dificultades, no solamente la administración. El plan de egreso, cuando ya el paciente se elaboró, se dio tratamiento, entonces el plan de egreso es muy importante, establecer un plan de egreso de este paciente con su medicamento, con sus citas respectivas. Y aquí es importante la conciliación de los medicamentos. O sea, todos los medicamentos que el paciente tomaba y los medicamentos que el paciente debe tomar ya con el nuevo tratamiento. Y la búsqueda de la literatura, más bien de la búsqueda de la literatura va a la fuente, buscar la fuente más importante para el manejo del paciente, ¿no? Y eso está basado entonces en la evidencia diagnóstica. La estrategia que estamos usando con los residentes es la coherencia del caso clínico, un caso real, que lo tienen en el informe matutino. Esto lo estamos haciendo con los residentes de medicina interna en el complejo hospitalario de un caso real, tiene que ser un caso real de la sala, ¿no? Se recolecta la información clínica en el expediente, pasarla a un formato actual, que es el que les acabo de decir, no es el formato antiguo, solo lo pertinente y lo que vamos a manejar del paciente, pero obviamente tiene que haber una tutoría previa a la presentación. Si no hay una tutoría, entonces podría haber más análisis crítico en el residente que no permitió una tutoría, por eso hay que mandarlo con tiempo para hacer una tutoría. Revisar y corregir la presentación, garantizar la actividad. El residente, cuando ha presentado 2 o 3 casos clínicos basados en la evidencia o basados en el razonamiento, entonces ya tiene garantía de que es confiable en ese tipo de presentación porque aprende a hacerla haciéndola. Uno aprende haciéndola. Entonces la presentación al pleno de los internos, los residentes y los funcionarios, y esto lo estamos haciendo en el complejo hospitalario. Siempre hay que tener en cuenta, bueno, los errores que se cometen en la medicina y el drama humano que sufre el paciente. Este es el drama humano. El paciente está aquí, sufre los errores que comete el equipo de salud, los equipos, la máquina, el entorno, el ambiente laboral, el ambiente institucional, los hospitales donde esté, el sistema sanitario, ya sea privado o público. Todos estos aspectos influyen entonces en el problema que presenta el paciente. Este es el drama de la espina en pescado, ¿no? Del drama de los pacientes. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Aquí hay algo de valoración de los signos, ya estaba un poco tardía esta diapositiva, del score de la valoración de la valoración que uno le da al signo o al síntoma que tiene el paciente, ¿verdad? Entonces eso no está en los libros, esto no es para aprender sobre memoria, esto no es para un examen, esto es para
uno alimentar y darle la importancia más, porque posteriormente este signo o este síntoma tiene un coeficiente de probabilidad que salen de los estudios clínicos de los síntomas y signos de todas las enfermedades, ¿verdad? Que es importante que hagamos, una vez que estimemos la probabilidad pretest, que usemos el nomograma de Fagan, el nomograma de Fagan que nos dice sobre la probabilidad pretest y la probabilidad post-test. Y aquí está el test. Aquí está la sensibilidad y la especificidad y lo más importante es el coeficiente de probabilidad. Por eso es que el coeficiente de probabilidad, esto hay que aprendérselo, todos los residentes, todos los estudiantes deben aprenderse esto hay que sabérselo de memoria. El coeficiente de probabilidad positivo es la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad, y el coeficiente de probabilidad negativo, que es tan importante, es 1 menos la sensibilidad sobre la especificidad. Entonces, poniendo esto acá, el coeficiente de probabilidad, entonces podemos hacer una extrapolación a la probabilidad post-test, que está a la derecha. Pero es importante el coeficiente de probabilidad negativo, porque prácticamente si el coeficiente de probabilidad negativo, es muy bajo, 0.05, el coeficiente de probabilidad negativo está muy bajo, perdón, aquí muy bajo, 0.02 en la columna central, el coeficiente de probabilidades que está en la columna central. Si está muy bajo, entonces prácticamente nos descarta la enfermedad, dependiendo de la probabilidad pretest, obviamente, ¿no? Probabilidad pretest. Y aquí es importante porque valores de coeficiente de probabilidad muy bueno, no es 2, es 5, es mejor, 10 es muy bueno, 20 es buenísimo y 30 ni se diga. Entonces, esto nos aumenta la probabilidad de post-test en un 15, un 30, un 45%. Pero también si es negativa, nos disminuyen en un 15, un 30, un 45%. O sea, la probabilidad pretest que tengamos, dependiendo del coeficiente de probabilidad, nos aumenta a 45% o disminuye a 45% menos si tiene un coeficiente de probabilidad alto de más de 10. En este caso, como ejemplo matemático. Acá está la misma valoración de los síntomas. Prácticamente ya lo hemos planteado. Es importante no solamente el conocimiento, las competencias del médico. En este razonamiento es importante las actividades confiables que uno debe saber hacer, no conocer, saber hacer. Por ejemplo, obtener una historia y un examen físico adaptado a la situación del paciente. Entonces, muchas veces la hacemos, pero hay que tener confiabilidad de lo que estamos recolectando es lo correcto. Entonces, esto es importante. Aquí fallamos en la historia clínica y el examen físico, se falla en el proceso diagnóstico. Hay errores tremendos aquí en esto, ¿no? Aunque usted la recolecte muy comprensivamente. Formule y justifique la identificación del síndrome. Esto sería una actividad confiable. Esto no es una competencia, esto es una actividad confiable. Yo sé construir el síndrome, bueno, porque he hecho 10 síndromes, 10 casos clínicos, yo mismo me he puesto y entonces ya sé describir el síndrome. Entonces esto no es para describir en un examen, esto es para saber hacerlo. Formule y justifique el diagnóstico diferencial. Estas son actividades confiables. Formule un plan de investigación basado en hipótesis diagnósticas. Interprete y comunique los resultados de laboratorio y estudios de imágenes. Formule, comunique e implemente planes de manejo. Presente un informe escrito y oral que documente el encuentro con el paciente. No la historia clínica completa, sino un informe preciso y conciso. Provea y recibe el relevo de transición de los cuidados del paciente. Cuando usted está en los turnos en el hospital, entonces esta es la entrega del paciente. Pero esto es muy importante. Aquí se cometen muchos errores en todo el mundo, en los hospitales, ¿no? En el relevo de los turnos, en la entrega de los pacientes. Aquí se cometen innumerables cantidades. Es un riesgo bastante grande este tema. Reconozca las situaciones de urgencia y emergencia del paciente. Maneje y solicite apoyo. Cuando uno no sabe, uno solicita apoyo. O aunque uno sepa, también puede solicitar apoyo. No tengan temor en eso. Comunique las situaciones difíciles. Este paciente tiene un riesgo alto, comuníquelo rápidamente. Participe en las iniciativas del mejoramiento de la calidad. No solamente piense que usted es médico que sabe mucho y que está atendiendo a su paciente y que cumple con su horario de trabajo. Eso es mediocridad, dice el hombre mediocre. Hay que participar en las iniciativas de mejoramiento de la calidad. Uno tiene que participar, aportar al sistema.
Eso es parte de nosotros, de los médicos. Actúe con profesionalismo médico integral y participe al paciente. O sea, tome en cuenta al paciente. Pregúntele al paciente y a los familiares. Edúquelos. Educa al paciente en el manejo de la enfermedad y haga medicina preventiva y promoción de salud. Colabore como miembro del equipo profesional. Entonces, en este haber, no solamente es el saber cómo, el demostrar y el saber aplicar y el saber hacer. Entonces es muy importante hacer. Bueno, un internista es un integralista, ¿no? Ahora queremos hacer internistas hospitalistas. Son especialistas adultos quienes aplican el conocimiento científico basado en la evidencia, el razonamiento y la experiencia clínica al manejo integral tanto en la prevención, el diagnóstico, tratamiento, así como el cuidado del adulto con ética, competencia, profesionalismo y humanismo, en forma integral y trabajando en equipos interdisciplinarios. Trabajamos siempre en equipos interdisciplinarios. A través del espectro de la salud, promoción y prevención. Siempre tenemos que hacer promoción y prevención con nuestros pacientes, inclusive en los hospitales. Esto nada más no es del centro de salud y las policlínicas, ULAPS y CAPS. Esto de los hospitales también, la promoción y la prevención. Hasta el manejo de enfermedades complejas en una forma integral biopsicosocial y espiritual, basados en el razonamiento clínico y usando la mejor evidencia científica en diferentes escenarios, tanto a nivel como en el hospital. Aquí hay un aspecto de filosofía. Bueno, aquí lo que queremos decir es que si un residente o un estudiante ha presentado varios casos, aquí son dos, yo creo que deben ser 4 o 5, ¿no? Ha completado en forma avanzada 5, ya eso le confiere como una certificación. Usted está certificado en saber hacer esto. Esto yo creo que es una cosa a la larga que debemos hacer. Este es nuestro escenario donde estamos enseñándolo. Este es nuestro maestro. Estos son nuestros libros. ¿Hacia dónde vamos? Aquí nuestro razonamiento. Y termino entonces con estos aspectos modernos de la medicina. La estandarización ética y humana no es una estandarización automática, automatizada, robótica, como un robot, como no automatismo, no al automatismo. Estamos usando el automatismo, la estandarización, pero no como un automatismo a la ciega. El primer paso del arte y la competencia de la comunicación. Esto es importante. Conocer más profundo a la persona y no solamente al paciente. Porque el paciente se conoce porque el paciente tiene la enfermedad. Este es mi paciente, tiene una neumonía. Este es mi paciente, tiene ELA. Este es mi paciente, tiene una colangitis. Este es mi paciente, tiene psoriasis. Pero ese no es su paciente solo. Ese paciente es una persona. Una persona que tiene una familia, tiene una comunidad, un desempeño en la vida, ¿no? Entonces tenemos que ir hacia la persona también. El camino es hacia la medicina personalizada y de precisión. Pero en este camino hacia la precisión no podemos dejar de tomar en cuenta la persona. Entonces tenemos que ir de las patologías y de las enfermedades, de los pacientes enfermos, a las personas enfermas y a los ciudadanos que se enferman, del ciudadano paciente. Y tenemos que ver el enfoque, entonces que ya lo he mencionado, psicosocial, espiritual, signos, síntomas, problemas, creencias, valores, preferencias. La parte religiosa del paciente tenemos que tenerla en cuenta y respetarla, ¿no? Respetarla. El aspecto epidemiológico es fundamental, fisiopatológico es fundamental. Los determinantes sociales, los riesgos sociales son clave, la pobreza, el hacinamiento, vivir lejos, inundaciones, riesgos biológicos, genéticos y sociales. Entonces, este enfoque personalizado, diagnóstico y manejo, los métodos de diagnóstico y de tratamiento, el manejo personalizado. Pero no solamente una medicina de precisión que uno va a hacer el robot, vamos a hacer robot, le hacemos y sale el diagnóstico, ¿no? No, estamos tratando con una persona. Sé que esta precisión debe ir también en el aspecto de la persona, La persona es un ciudadano, Entonces, me quedo aquí en esto que tenemos que ver el aspecto integral de la persona para poder aplicar un protocolo clínico que no es automatismo, no es automático, es usando un razonamiento clínico con ética y profesionalismo. Muchas gracias.